Nos encontramos con Juan Carlos Arce, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Bienvenidos al Centro de Medios. Vamos a hablar un poco sobre un tema que me llamó mucho la atención durante un foro de represión transnacional que se realizó de manera paralela a esta Asamblea General número 54 de la OEA, y en este foro se hablaba de nuevos métodos que ha usado el régimen de Daniel Ortega para lograr alcanzar a los nicaragüenses que se encuentran fuera del país, exiliados, desterrados. Gracias por la entrevista. Gracias a vos, Jennifer, por el espacio. Este término de represión transnacional parece nuevo, pero no lo es. ¿Qué es la represión transnacional para la gente que quizás no está familiarizada con el término? Bueno, en términos sencillos es cuando la represión traspasa las fronteras y te alcanza, estés donde estés. Y es un poco lo que ha hecho el régimen de Ortega, es decir, en su estrategia represiva que ha estado dirigida a acabar con el espacio cívico nicaragüense y a controlar todos los espacios de la vida. Ha ido más allá y se ha mostrado en los últimos 2 años, sobre todo, como un régimen de brazo largo que es capaz de alcanzarte donde te encontres. Digamos que el primer gran hito, por decirlo así, que se da es febrero del 2023, cuando desnacionaliza a 94 personas, de las cuales 90 ya no estaban en el territorio nicaragüense. Es decir, es una acción que va más allá de las fronteras nicaragüenses. Pero además de eso, antes de febrero del 2023, Ortega crea un régimen jurídico que le permite, entre comillas, porque no es tan así, ya haciendo un análisis más exhaustivo de la ley, no es tan así, pero le permite, digamos, alcanzar a personas que están afuera. Es decir, la ley de ciberdelitos, por ejemplo, recuerdo la acusación que se hace contra Amaru Ruiz de la Fundación del Río, cuando Amaru ya no estaba dentro del territorio nicaragüense. De tal manera que hay todo un esfuerzo legislativo, ¿no? Con leyes que son arbitrarias, violatorias al derecho internacional, pero también hay esfuerzos o acciones que son de carácter fáctica, que están encaminadas a violentarte tus derechos, pero también, y esto quizás es lo más delicado, los derechos de tu familia, porque el régimen se ha mostrado como una dictadura tan brutal que se parece a los carteles del crimen organizado que conocimos hace décadas, que se metían con tu familia, que arremetían contra tu familia. Y eso lo pudimos ver como un antecedente a lo que te decía en el 2022, cuando la policía y fuerzas paraestatales iban a detener a personas y no las encontraban, se llevaban a su familia. Nosotros como colectivo Nicaragua Nunca Más registramos varios casos en ese sentido, incluso uno de ellos donde hay una especie de negociación, vamos a decirlo así, donde está el hijo detenido y llaman al papá y le dicen: tenemos a tu hijo detenido, tenés que entregarte. Es decir, vas hablando de procedimientos, estás hablando de acciones que son totalmente mafiosas, arbitrarias, absolutamente crueles. También recuerdo en el 2022 haber estado con una persona acá en Costa Rica que había logrado huir, pero su familia estaba presa en Nicaragua. Y ella decía: yo me quiero regresar, pero no había garantías de ningún tipo para decir que el régimen, al regresar a esta persona, iba a liberar a tu familia. Es decir, aquí no solamente hay un brazo largo, sino también una intención de castigarte. Juan Carlos, ayer en este evento también el subsecretario de la Oficina de Democracia, de Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Enrique Roig, hablaba de al menos 8 puntos. Es toda una sistematización en un informe de estrategias que ha usado el régimen de Daniel Ortega para lograr llevar la represión más allá de las fronteras. Cuando uno lo lee así, realmente se queda impresionado porque aunque reportamos la noticia, cuando sucede, cuando ya lo ves en un solo documento, te das cuenta que hay toda una estrategia del régimen dirigida a los que están fuera del país. Eh, y esto preocupa muchísimo por el tema que mencionabas principalmente ahora, el de la familia. Cuando el régimen ve que no te puede alcanzar, entonces usa a tu familia.
la familia que está dentro de Nicaragua. ¿Cómo un nicaragüense se puede defender o puede seguir denunciando cuando vemos que el régimen actúa bajo este modelo criminal? Incluso a mí me parece que hasta células del crimen organizado tenían ciertos códigos de ética. En algún momento se habló de Pablo Escobar y esa premisa que él rompió, pero que existía en el narco de que no se metían con la familia. Ortega también ha transgredido esa norma. Bueno, es que en principio, yo creo que todos lo sabemos, Ortega y compañía, ¿no? Murillo y compañía, no tienen límites en su acción, no tienen ningún límite. Eso hay que decirlo. Yo quisiera también destacar, a propósito de lo que decís, el uso, por ejemplo, de mecanismos como la Interpol, incluso el uso ahora de la acusación penal en tu país y la solicitud de extradición a personas que tienen algún estatus de protección internacional. Y ojo, en ese sentido decir, por ejemplo, la Convención de la Tortura prohíbe la extradición a países donde se presume que se comete tortura. Nosotros como colectivo Nicaragua Nunca Más hemos estudiado este fenómeno, esta acción que implementa el régimen desde el 2018, con mucho énfasis en los últimos años, y estamos absolutamente convencidos que el régimen nicaragüense es un régimen que utiliza la tortura como parte de esa estrategia. Es decir, y otros métodos en este momento, por ejemplo, nosotros hemos conocido el cierre de cuentas bancarias de personas en Costa Rica, sobre todo en bancos que tienen algún vínculo con Nicaragua o que tienen su origen o casa matriz en Nicaragua. Es decir, es una serie de acciones y cuando vos ves un conjunto de acciones, entonces ahí estás hablando de una estrategia. Es decir, esto no son acciones erráticas, sino hay una estrategia que apunta a castigarte, a silenciarte y a desmovilizarte. Porque, ojo, eso es lo que ellos quieren. Desmovilizar la acción, desmovilizar la denuncia, que la gente tenga miedo, que la gente no denuncie, que no active los mecanismos de protección, que es lo que queda. Eso es lo que ellos quieren. Esto es importante, que el régimen está utilizando métodos legales para poder engañar a países como Costa Rica, que Costa Rica trata de cumplir la ley, entonces acusan en Nicaragua a una persona, lo piden ante la Interpol y Costa Rica ya entregó a un nicaragüense y ha habido protestas por esto ante las autoridades, pero no hay respuesta. De hecho, hay otra persona que está a punto de ser extraditada. ¿Cómo ha resuelto esto o qué trabajo han hecho como colectivo ante esta situación que está preocupando mucho a los exiliados? Bueno, nosotros como colectivo, afortunadamente en Costa Rica no solamente somos nosotros la única organización, sino que hay varias organizaciones, incluyendo organizaciones costarricenses que están interesadas en el tema y hacer ver al gobierno costarricense sobre la necesidad que hay en reforzar los mecanismos de protección. Definitivamente hubo una acción equivocada, errónea, al entregar a la última persona que fue recién, hace unos meses entregada al gobierno nicaragüense, al régimen nicaragüense, y si vos te acordás las imágenes cuando lo presentan, esta persona estaba encadenada de pies y manos. Es decir, esto era Sí. un mensaje importante porque, a ver, los mensajes no solo son a sus blancos represivos, sino todo el mundo. Es decir, el régimen es muy hábil en utilizar el terrorismo de Estado, es decir, el miedo implementado contra algunos blancos, pero con la intención de que el mensaje llegue a todo el mundo. Es decir, nadie se escapa, estés donde estés, en el territorio nicaragüense o fuera del brazo largo y poderoso de la dictadura. Pero yo también quiero decir que esta dictadura que se vende al mundo como fuerte, como implacable, no lo es y no es inmune a la presión internacional. Entonces, ese es un punto que también debemos de tocar, que es que los países tienen aquí una obligación sobre todo de proteger a aquellos ciudadanos que tienen algún estatus de protección internacional. Es una obligación internacional derivada del derecho internacional de los derechos humanos. Esta preocupación por cómo realmente están bajo amenaza los exiliados nicaragüenses en Costa Rica eh, se ha agudizado en los últimos meses. El atentado de Joan Maldonado, de hecho, han sido dos atentados, finalmente tuvo que ser trasladado hacia Estados Unidos, más estas extradiciones se suman a un contexto donde la gente ya siente que llegar a Costa Rica no necesariamente representa seguridad.
Sumado a eso, están incrementando los obstáculos migratorios por parte del gobierno de Chávez y muchos nicaragüenses con programas de movilidad o con cualquier otro programa para refugiados han decidido irse de Costa Rica. Y yo siento de verdad, y no sé si te ha pasado, Juan Carlos, que ya volví a vivir lo mismo que se vivió en Nicaragua, que de pronto todo tu círculo de amistades desapareció porque se tuvieron que ir del país. Me está pasando lo mismo ahora. En Costa Rica todos nuestros conocidos, la mayoría se ha ido de Costa Rica porque se siente inseguro. Súmale a eso la situación económica del propio país, más la situación de seguridad de ellos mismos que realmente preocupa. Eh, ¿Cómo evalúas vos estos peligros que enfrentan los nicaragüenses? Lo del atentado de Joao Maldonado es como lo más brutal, ¿no? Y lo que más miedo causa. Yo creo que hay que destacar primero que las poblaciones que son refugiadas, solicitantes de refugio, per se son poblaciones muy vulnerables y que pese a los esfuerzos de la comunidad internacional a través de diferentes programas y también los esfuerzos mismos de Costa Rica, lo cierto es que los solicitantes de refugio y refugiados en Costa Rica nunca hemos tenido una condición, digamos, idónea. Ha habido muchísima vulnerabilidad legal y social. Eso es, ese es, digamos, el entorno, el contexto. A eso, como dijiste, le sumás el tema de la inseguridad, el monitoreo, la vigilancia y las amenazas que vienen del régimen nicaragüense. Eso hace que sea prácticamente imposible continuar. Y lo que vos decís es totalmente cierto. Muchísima gente legítimamente está decidiendo irse porque no se sienten seguros. Yo en el 2018, cuando ingresé a Costa Rica de manera irregular y cuando pasé la frontera nicaragüense, y un oficial en frontera, Tico, me dice, no se preocupe, está en un lugar seguro. Yo me sentí en un lugar seguro. Esa sensación ha cambiado. Yo creo que es una percepción generalizada en la comunidad nicaragüense y a eso tenés que sumarle no solamente la falta de interés, sino la falta de beligerancia, incluso ciertos niveles de displicencia en el abordaje de estas temáticas. Por ejemplo, en el caso de Joao Maldonado, no ha habido resultados de investigación. Del primer atentado estamos hablando 2 años. Ya ahora del segundo estamos hablando ya de 6 meses. Y no ha habido resultados. La OIJ ni No han ningún dicho nada. organismo no han dicho nada. Entonces uno dice, ¿y entonces qué es lo que está pasando acá? Todo lo contrario, lo que hemos visto son mensajes desde el más alto nivel que siguen reforzando que los refugiados somos una carga, ¿verdad? El mismo Chávez diciendo que hay cierta cercanía con el régimen nicaragüense. Entonces, sumado todo eso, uno dice, bueno, como que no resulta estar en este país, no está seguro, no está bien económicamente, evidentemente también hay ciertos grados de xenofobia, ¿verdad? También eso, porque eso en este último, incluso en este último gobierno de Rodrigo Chávez, eso ha incrementado. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que el peor contexto posible a la comunidad exiliada nicaragüense en Costa Rica y sin meternos, pues que también ha habido otros retrocesos en otros países como Estados Unidos, donde hay retrocesos en la política migratoria, donde cada vez es más complejo. Y a lo que quiero llegar es que estamos viviendo un momento de mucha complejidad para los nicaragüenses que legítimamente deciden salir del país por preservar su vida, por evitar mayor daño a su familia. Y ahí la comunidad internacional tiene una responsabilidad y lo que nosotros valoramos y concluimos es que hay ciertos niveles de indiferencia a lo que pasa en Nicaragua. Una última pregunta breve porque ya estamos un poco contra el tiempo. ¿Ustedes creen que a medida que la inseguridad aumenta en Costa Rica y que este tema se vuelve más complejo de abordar para las autoridades, vemos al ministro de Seguridad, a funcionarios encargados de estos temas, reconociendo que realmente están desbordados, que lo que está sucediendo está difícil de abordarlo? ¿Creen que a medida que este tema, que este problema se incrementa, que se vuelve más complejo, es posible para Daniel Ortega penetrar células y llegar o alcanzar físicamente a los exiliados? Porque lo que ha hecho hasta ahora es alcanzarlos, como decía el doctor Enrique Sáenz en su comparecencia en este foro,
a través de la muerte civil, porque no los ha podido tocar físicamente, pero no es que no quiera tocarlo físicamente, es que no ha tenido la oportunidad. Sin embargo, ante una situación de caos generada por un aumento en la criminalidad en Costa Rica, ustedes ven que ese escenario se puede cambiar. Insisto, el régimen no tiene límites en su acción y ellos van a llegar hasta donde la comunidad internacional, o en el caso concreto Costa Rica, se lo permite. En este momento, estamos claros que en Costa Rica hay monitoreo, vigilancia y no desde enero, desde muchísimo tiempo atrás. Es decir, el régimen tiene todo un sistema de vigilancia hacia la comunidad exiliada en Costa Rica. Por Sin ahora duda. que no hayan dicho nada de Maldonado, puede interpretarse como una señal para Ortega de que pueden hacer algo como eso y no tener respuesta. Sin duda, es un contexto en este momento favorable para eso que señalás, para el desarrollo de ese tipo de acciones, pero aquí la única que puede pararlo es la comunidad internacional y Costa Rica a través de sus fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias. A vos. Te agradecemos mucho. Juan Carlos Arce, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una organización que ha trabajado fuertemente desde 2018 para documentar todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país y también para atender a víctimas en el exilio. Nosotros vamos a presentar precisamente a continuación un reportaje especial que habla del temor que siente la comunidad exiliada en Costa Rica debido a la complacencia que ha tenido el gobierno en las solicitudes de extradición que ha hecho el régimen de Daniel Ortega para algunos opositores.